Querido Padre que estás en el cielo, hemos alabado tu nombre, hemos cantado, hemos orado, Señor, nos hemos abrazado con ósculo santo entre hermanos de la familia de la fe, y ahora tu palabra será expuesta. Y yo te pido, cariñoso Dios, que me asistas detrás de este mueble sagrado, desde donde se predica con poder la palabra del Señor. Las personas, Señor, que han llegado necesitan de ti y tienen un espacio en su corazón para ser bendecidos en esta hora. Aprovecha, oh buen Padre, con tu divino Espíritu y trae aliento, bálsamo, bendice, restaura, cambia y limpia en esta hermosa noche. Si hay alguien, Señor, conectado a través de las redes y las plataformas sociales, trasciende con el mensaje hasta donde esté esa persona y toca a esos corazones. Y enséñanos, Señor, que hay poder en escuchar tu divina palabra. Y si no es aquí en esta tierra, haznos saber en la eternidad que el esfuerzo de haber proclamado tu palabra esta noche en esta ciudad dio fruto para la vida eterna. Gracias, gracias, muchas gracias por haber llegado a tu casa en esta noche. Ahora bendícenos al estudiar tu divina palabra. Te lo pedimos y ya te lo agradecemos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, amén. Dígale el que tiene cerca: somos escogidos. Dígaselo: somos escogidos. Ya usted le ha aclarado al que tiene cerca que somos creados. ¿Algún creado aquí por el Dios Todopoderoso? A ver, algún hijo, alguna hija aquí. A ver, enséñeme, gloria a Dios, que hay hijos en la casa del Señor. Y aprendimos ayer, voy a recapitulizar un poquito otra vez, que si no somos hijos, somos esclavos. El que no es hijo es esclavo, dice la Biblia, porque no es dado un espíritu de esclavitud. Ese es lo contrario, lo inverso a ser hijo. Yo no quiero ser esclavo, yo quiero ser hijo. Alguien bendice el nombre del Señor. Yo no quiero ser esclavo. Esclavo es similar a ser hijo de Satanás. Los hijos de Satanás no son hijos, son esclavos de él. La opresión que él causa en sus vidas, la tristeza, la angustia que el enemigo causa en las almas, no es el propósito de Dios. Y hoy vamos a hablar un poco acerca del propósito de Dios, y lógicamente ya tiene nombre. El bebé aparentemente ya ha crecido, y hoy quiero continuar la trayectoria de la vida de Moisés. Y he titulado lo que voy a compartir con ustedes de esta forma: somos, ayúdame iglesia que se me olvidó, a ver, somos escogidos. Somos escogidos. Déjenme compartir con ustedes algunas cosas de los que dicen los teólogos. La palabra escogido en el hebreo, bajur, elegido, electo. En el griego, eclectos, elegido, electo, ecloge, elección, instrumento de escogido. Saben que cuando vamos a Isaías, allí vemos una de esas palabras en el capítulo número 45. ¿Me están siguiendo? Versículo 4, donde dice: por amor de mi siervo, ¿quién dice aquí? Jacob, y de Israel. Apunta que Israel ha sido ¿qué? Escogido. Muy bien. Te llamé por nombre. Una característica que vemos al que Dios escoge, lo llama por nombre. Y como Dios tiene potestad sobre cada una de nuestras vidas, Él puede ponernos sobrenombre. Dios nos llama por nombre, pero como Él tiene potestad, no pueden dejar de seguirme, como Dios tiene potestad sobre nuestras vidas, Él también puede ponernos un sobrenombre. Él, como el Curios, el Señor, el dueño de todas las cosas, tiene control absoluto de cada una de nuestras vidas. Y cuando Dios nos cambia el nombre, es en base a su propósito. Así que ahora vemos en el versículo que por amor, como todo lo que Dios hace, de mi siervo Jacob
y de Israel, a quien él declara escogido, te llamé por nombre. Tengan eso claro, porque más adelante tendrá sentido. Te puse sobrenombre, aunque no, ¿qué cosa? Aunque no me conociste. Si vamos al Nuevo Testamento, ahora en Romanos capítulo 11, versículo 7, la Biblia dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que la Biblia se pasa trazando una línea. La línea en la Biblia es la oscuridad y la luz. Ahí hay una línea, ¿verdad que sí? Los escogidos y los perdidos. Ahí hay una línea, ¿verdad que sí? Los perdonados, ¿me están oyendo? Y los que condenados. Ahí hay otra línea. Los que andan en el camino estrecho y los que andan, ayúdame iglesia, en el camino ancho. La Biblia tiene un sí y tiene un no. Por eso nos invita a que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Ahora cuando habla de escogidos, dice, a los escogidos yo los llamo por nombre. Y si le tengo que cambiar el nombre, eso es un sobrenombre. Siempre he escuchado a mi madre decir, yo evité que la familia te pusiesen sobrenombres, a ti y a tus hermanos. Era un gran reto, porque se pueden imaginar, mi abuelo paterno se llamaba José Pagán, mi padre de 8 hermanos se llamaba José Antonio Pagán, este servidor se llama José Antonio, mi hermano se llama José Aníbal, 2 de mis 3 varones se llaman José Emanuel y José Gabriel, y para colmo de colmos mi abuela paterna se llamaba Josefina. ¿Alguien dice amén a eso? Así que cuando se lanzaba un José en medio de la reunión familiar respondían bastante. Y a pesar de todo eso, mi mamá cubrió de que no me llamaran Tony por ser Antonio, que no me llamaran Cheo por ser José, que no me llamaran mucho menos Junior porque tengo el mismo nombre de mi padre. Siempre trabajó en la familia de que nos llamaran por nuestro propio nombre, nuestro nombre completo. Claro está que mientras crecía, escuchaba mi nombre José Antonio completo, ya sabía que estaba en problemas. Así que cuando yo escuchaba el nombre completo y si de repente papá o mamá le añadían el apellido, los problemas entonces ya eran nucleares. Ya no eran simplemente problemas, eran problemas nucleares. Así que el nombre es establecido por una autoridad mayor. Aquí vemos a Dios llamando por el nombre, pero Dios, que es Dios, alguien bendice el nombre de Dios, puede también llamarnos por un sobrenombre. Él tiene poder para hacer eso. ¿Y saben qué? Tiene el poder para hacer lo que a los redimidos nos ha prometido, que al día que lleguemos a la santa ciudad se nos entregará, ¿alguien ya ha leído eso? Un nombre nuevo. ¿Cómo nos llamaremos? Yo no sé, y quisiera ser agradecido siempre, pero acá entre ustedes y yo y el Espíritu de Dios tampoco es de causa de problemas mentales, no importa el nombre que me llamen después de que yo llegue a la patria celestial por gracia y por misericordia. Pero aquí hay otra línea, no lo ha alcanzado, pero los escogidos lo alcanzaron y los demás, en otras palabras, los no escogidos fue porque fueron endurecidos. Volvamos a la historia de Moisés, pero ahora le vamos a sacar un retrato a la historia de Moisés ubicada en el capítulo número 3, los versículos del 1 al 4. Y aquí vamos a ver un evento importantísimo en la vida de Moisés. Por cierto, estaba hablando hoy con vuestro pastor en una reunión que tuvimos, ya él sabía eso y le dije, ¿sabes? Estoy en la lucha de los 16 temas de esta serie. Son 16 temas. Vuestro pastor es muy ágil. Tu pastor es muy astuto. ¿Saben qué de inmediato dijo? No hay problema, te quedas una semana más y las predicas completas. Ustedes deben confiar en las manos del siervo que Dios ha puesto en este lugar. Porque de inmediato dijo, no hay ningún problema. Él resolvió el problema, ¿verdad? Me lo aumentó a mí, pero resolvió el problema. Así que hemos hecho una selección de 8 preciosos temas de esta serie de 16, donde le estamos sacando unas fotos
digitales de nuestro corazón a la Biblia. Así que vamos a leer Éxodo capítulo 3, los versículos del 1 al 4, como indica la pantalla. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Ya yo creo que eso no existe en nuestros días. ¿Alguien dice amén a eso? No las ovejas, sino la gentileza de un yerno en el cariño hacia su suegro. Yo he sido bendecido en tener un suegro que me ama y yo amo a mi suegro. ¿Alguien dice amén a eso? Me defiende, me quiere, me mima, me besa y me abraza a mi suegro. Así que dice, pero no le cuido las ovejas, le cuido la hija. ¿Alguien dice amén a eso? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Fíjense por qué el respeto de Moisés era dado a su suegro, porque era un sacerdote. Déjeme decirle algo. La Biblia llama a los hombres a amar a las esposas. La Biblia llama a las esposas a respetar a vuestros maridos. El respeto que enamora a una esposa es el respeto de aquel hombre que asume su sacerdocio. El sacerdocio es sumamente importante. Si no hay sacerdocio en el hogar, en la casa de Dios tampoco lo va a haber. Así que los hombres que me están escuchando en la sala necesitan asumir la verdadera posición del sacerdocio. ¿Cuál es esa? Mantener una relación constante con Dios para ser mensajeros de Dios hacia su linda familia. Lo que Dios le da a ustedes como sacerdotes, ustedes lo dan en bendición a sus hijos. Y aquel que dirige su casa, dice la palabra del Señor, entonces podría asumir responsabilidad en la casa del Señor. Y la Biblia es clara. Este hombre asumía el respeto a su suegro por su sacerdocio allá en Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. Horeb, voy a hablar de Horeb más adelante, dice la Biblia, el monte de ¿quién? El monte de Dios. ¿Me están siguiendo? Versículo número 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza, ayuda a mi iglesia, ¿qué pasaba? No se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por causa de la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Lo llamó, ayuda a mi iglesia, por su nombre. Y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, ayuda a mi iglesia, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo número 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra de buena y ancha, a tierra que fluye, ayuda a mi iglesia, leche y miel, a los lugares de los cananeos, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré al faraón, para que saques, ayúdame, iglesia, de Egipto a mi pueblo. ¿Y qué dice ahí? Los hijos de Israel. Palabra de Dios. El retrato, aunque puede ser una panorámica hasta el versículo número 10, quiero que nos enfoquemos en los primeros 4 versículos.
Moisés fue llevado al tope del monte Horeb. Es interesante cómo la vida de Moisés se pasó de arriba a abajo. Arriba subía al tope y hablaba con Dios. Abajo los desafíos como líder espiritual de aquel pueblo. Si ustedes se ponen a leer la historia de Moisés, fueron muchas las ocasiones que Moisés estuvo arriba. Una de las más que me ha impresionado mi estudio en la vida de Moisés fue aquella vez cuando subió, y dice el espíritu de profecía que pasaban ya 2 semanas y media, y dice el espíritu de profecía que el comentario entre el pueblo fue que el viejo ya de años, esto es más adelante, parece que se extravió, quizás se desmayó por allá, algo le pasó a ese viejo que no ha bajado del monte, algo surgió y la presión empezó, óigame bien los líderes, la presión empezó a llegar en la vida de Aarón. Y Aarón, que no estaba conectado con el tope de la montaña, sino que estaba buscando el aplauso de la gente, sintió la presión de tal forma de que supuestamente Moisés se había extraviado, que Moisés no iba a regresar, que la presión del pueblo fue: y ahora ¿a quién le vamos a levantar culto? ¿Y ahora a quién vamos a adorar? Y fue él mismo el que dio la idea de recoger el oro, los metales, fundirlos y levantar aquel becerro de oro y de otros metales para ser adorado. Dice la historia que cuando Moisés empezó a descender y escuchó los gritos de aquellas muchedumbres, de aquellas tremendas escenas, que si usted la lee se va a dar cuenta que era mucho más que canto. Parecía, decía el joven que acompañaba a Moisés, parecían gritos de guerra. No es para menos. Bajaba con las tablas. Aquella ira sagrada que tocó el corazón de Moisés lo hizo lanzar las piedras que el Señor había escrito con su propio dedo. Moisés se pasaba arriba, se pasaba buscando su identidad. Saben que si usted y yo no buscamos a Dios, nosotros nos vamos a perder en quiénes somos. Hay tanta presión en el pueblo, hay tanta presión entre las muchedumbres, que nos podemos perder en nuestra propia identidad. Y podemos llegar inclusive a decir: yo soy lo que alguien dice que yo soy. Pero la realidad es, mi querida iglesia, que nosotros somos lo que Dios dice que somos. Pero no podemos vivir lejos de Dios. Porque si vivimos lejos de Dios, lejos del tope de la montaña, podemos perder la esencia de nuestra identidad. Moisés venía y subía y bajaba, y ustedes ven la trayectoria de Moisés. Esta es una de las primeras. Dice la historia que Moisés subió al tope del monte Horeb, conocido como el monte de Dios. Y allá arriba vio algo que nunca había visto jamás. Una zarza ardía, pero no se quemaba. Déjeme decirle algo. El único fuego que no quema es el que vemos en una película. Usted puede tocar la pantalla y el calientito que va a sentir es el calientito del televisor. ¿Me hago seguir? Pero el calientito de cuando vemos tristemente las desgracias que están pasando en el oeste de la nación, esos acres llenos de candela, de fuego y de lumbre, como aprendí a decir en México, ese fuego devastador no nos va a quemar, porque es a través de un lente que estamos viendo esto. Pero ahora, en la realidad, el fuego siempre quema. Moisés estaba viendo una zarza que no se estaba quemando. La Biblia dice que el ángel de Jehová estaba en medio de la zarza. Voy a repetir eso. El ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová es Cristo mismo. En medio de la zarza. Déjeme decirle algo. Cristo mismo fue quien se le apareció a aquellos 3 jóvenes hebreos
cuando Nabucodonosor levantó la mirada y dijo: el cuarto, aleluya, es semejante al Hijo de los hombres, al Hijo de los dioses. Es semejante. Cristo mismo estuvo en aquel horno encendido 7 veces más, en medio de aquella candela, donde solamente, y síganme claramente porque esto va a ir apretando en unos segundos más, donde solamente las amarras de las manos y de los pies fueron consumidos por aquel fuego, pero Sadrach, Mesac y Abednego, aquellos muchachos que creían en el Dios de los hebreos, no fueron consumidos por la presencia de Cristo en medio del horno. Yo no sé quién está pasando aquí por alguna dificultad, pero no es lo mismo pasar un proceso de dificultad y crisis solo que pasar un proceso de crisis y dificultad acompañado con el Hijo de los dioses. Yo te puedo contar a ti 1,000 historias de dolor, lágrima y angustia en mi vida, pero tengo que decirte que el salmo del buen pastor se ha cumplido en mi vida. Aunque ande en valle, que no se ve nada. En un valle no se ve nada. Cuando uno está en la montaña, uno mira para abajo y ve algo, ¿verdad que sí? Por eso caminar el centro de la isla es precioso. Usted sube a Orocovis, a Corozal, a Ibonito y mira hacia abajo y dice Santurce. Se ve bonito, pero desde acá arriba se ve más bonito, ¿verdad? Pero no es lo mismo andar en el valle de la sombra y de la muerte. El salmista dice: aunque ande, la iglesia está recibiendo bendición, ¿sí o no? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? El mismo versículo lo dice: ¿por qué no temeré mal alguno? Porque tu presencia irá conmigo. Así que, hermanos queridos y amigos que nos ven, yo quiero que sepan que Dios a nosotros no nos va a librar del dolor. El dolor es parte de la jornada de estar vivo. Y si usted está respirando en esta noche, prepárese para que en algún momento dado le duela algo. La vida debajo de este hermoso cielo trae dolor, es parte de la existencia de la vida. Trae dolor, duele más cuando vemos un hijo sufrir, duele más cuando se trata de nuestros seres queridos. Duele en la vida, ser parte de estar vivo o parte de estar vivo es que algo nos duela. Pero si nos duele acompañados, seremos bendecidos. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Así que el Señor no nos librará tal vez del dolor, pero en medio de cualquier dolor, Él ha prometido acompañarnos, estar a nuestro lado, sea un valle lleno de espinos y de dolor, Él siempre nos va a acompañar. Y allí, en medio del fuego que no se consumía, aquella zarza, el ángel de Jehová estaba en medio de ella. Dice la historia que escuchó Moisés por su propio nombre. Moisés. Yo no sé ustedes, pero todo lo que Dios dice es una orden. ¿Alguien dice amén a eso? Hay gente que le molestan las órdenes. Pero cuando hay alguien que es Señor y señores en su vida y en la mía, todo lo que dice es una orden, es un comando. La gran diferencia entre los comandos de Dios y cualquier otro que manda por forma viciosa es que las órdenes de Dios terminan en bendición para sus hijos. Y nosotros entramos en consecuencias de dolor por falta de obedecer por amor. Dios no quiere que usted obedezca por miedo. Dios quiere que si usted lo ama, dice Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, obedezca. Si me amáis, guarden mis mandamientos. Y déjeme decirle algo, más adelante voy a hablar de los mandamientos porque en la vida de Moisés hubo los mandamientos. Imagínense, el protagonista de haber recibido esas tremendas tablas. Pero déjeme decirle algo de los mandamientos. Los mandamientos son una bendición. ¿Alguien dice amén a eso? El código de las instrucciones de Dios son una bendición.
Y del medio de la zarza se escuchó la voz de Moisés. Se escuchó la voz de Dios llamando a Moisés. Hay varios puntos que necesito compartir con ustedes en esta noche. Lo primero que quiero resaltar es que Dios tenía un plan para Moisés. Próximos versículos ahí el Señor los va definiendo. Le dice: mi pueblo está siendo oprimido, mi pueblo está sufriendo, yo necesito, fue clarito, que tú vayas a el faraón. Pero antes de todas esas instrucciones detalladas, hubo una instrucción que es importante señalar en esta noche. Dios llamó a Moisés y tan pronto pronunció su nombre, lo primero que salió de en medio de la zarza que no se estaba consumiendo fue una instrucción. Moisés, Moisés, ¿qué le dijo? Quítate las sandalias. Eso fue una orden. Antes de desglosar todo el propósito que Dios tenía para la vida de Moisés, en rescatar al pueblo como lo hizo en nombre de Jehová de los ejércitos, en tener que lidiar con aquellas reuniones impresionantes. Vamos a hablar de las culebras de Moisés también durante la semana. Yo les dije que el único momento que usted podía faltar fue a la reunión del viernes. Ese era el único, el viernes pasado. No hubo reunión, ¿verdad que no? Pues entonces usted no podía faltar ninguna de los días de esta semana. Usted necesita seguir viniendo esta semana. Note bien. Quítate, le dijo, las sandalias de tus pies. Y antes de hablar y desglosar el propósito de por qué Jehová llamó a Moisés, hay que darle cabeza a eso. Porque eso fue lo más imponente de aquel encuentro. El lugar que estás pisando, santo es. Déjeme decirle algo. El lugar no era santo. Aquella tierra que Moisés estaba pisando no era una tierra diferente a la falda de la montaña cuando él empezó a subir. Lo que hacía santo y sublime el lugar era la presencia de Jehová. Yo he visto las guerras increíbles que a veces tenemos con las cosas. Pensamos que las cosas son los que son santos. Y a veces nos olvidamos de que la presencia de Dios es lo que hace sublime el lugar. Quítate las sandalias, porque yo estoy aquí. Y si yo estoy aquí, el lugar que tú estás pisando, santo es. Nosotros hemos invitado al Señor en esta noche para que esté aquí con nosotros. El lugar donde hoy estamos, santo y sublime. Pero en medio de una dificultad o en medio de una crisis, dentro del propósito que Dios tenga en nuestra vida, déjeme decirle que en medio de cualquier dolor o cualquier angustia, los propósitos santos de Dios se pueden cumplir también. Porque Dios no nos va a dejar nunca en medio de cualquier circunstancia. Y si Dios siempre está a nuestro lado, su sagrado propósito se va a cumplir, aunque hay algo sumamente importante que tú y yo tenemos que prestarle atención. Y es que Dios, al igual que con Moisés, tiene un propósito para nuestra vida. Hoy el pastor está hablando de que somos, ¿qué cosa, iglesia? ¿Qué cosa? ¿Qué somos? Somos escogidos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Jeremías lo confirma. El capítulo número 29, el versículo número 11. ¿Quieren leerlo conmigo? Porque yo sé. ¿Quién sabe? A ver, iglesia. ¿Quién sabe? Porque yo sé los planes y los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos, ayúdame, iglesia. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Que Dios siga bendiciendo su hermosa palabra.
Dios tiene un plan que de repente nos tiene que pasar por un capítulo negativo para que esa preparación negativa nos ayude para el próximo capítulo en medio de cualquier dolor, en medio de cualquier circunstancia. El propósito de Dios es soberano. Y si ahora estoy pasando por una dificultad, lo único que me toca es mantener la alabanza del que vive por los siglos, para que el propósito de Dios, la buena y sagrada voluntad de Dios sobre mi vida se cumpla, y al otro lado de la orilla, al otro lado de la línea, al otro lado del fuego, yo pueda seguir bendiciendo el nombre de Jesús de Nazaret. No te rindas en medio de la angustia. No te devuelvas en medio del dolor. Sé firme. Aunque el fuego suba y la temperatura suba, no te va a quemar. Alguien que esté respirando, que alabe el nombre del Señor. Yo no sé quién vino aquí con un elefante encima de la cabeza. Yo no sé quién está pasando por una circunstancia. Lo que sí yo sé es que en medio de cualquier zarza que arda en tu vida en esta noche, hay bendición de lo alto para ti. Sé fiel. Sé fiel. Es lo que te toca. Y aquel que deje todo lo que tenga que dejar, dijo el maestro de Galilea, comprometidas sus palabras, las comprometo yo una vez más. En el nombre de Jesús dijo, recibirá 100 veces más en esta tierra, más la vida eterna. Hay que seguir siendo fiel. Dile al que está al lado tuyo, es que somos escogidos. Díselo. Es que somos escogidos. Dios, y me están oyendo ahí arriba también, Dios se ha empeñado en nosotros. Dios se ha enfocado en nosotros. Y su voluntad, que es buena y perfecta, será soberana por encima de cualquier cosa. El jefe lo botó del trabajo. Sea fiel. Dios le tiene un trabajo mejor. ¿Alguien dice amén? Dios permitió esa enfermedad. Bueno, número uno, date cuenta. Cambia tu estilo de vida. Alaba a Dios, porque la enfermedad te está dando el anuncio de que no puedes seguir. Las venas no es para que pase colesterol, las venas es para que pase sangre. ¿Alguien dice amén a eso? Esa es la primera buena noticia que el Señor te da. La segunda es que estás a tiempo. Los problemas son buenos, dice la Biblia, porque nos obligan a buscarlo. Y cuando lo buscamos, lo encontramos. Aunque Zaqueo tiene una versión diferente a lo que yo acabo de decir, porque Zaqueo salió a buscar a Jesús y se llevó la sorpresa de que Jesús lo encontró a él primero. ¿Alguien dice amén a eso? El que sale, dice el espíritu de profecía, es que el mínimo acto del ser humano. ¿Alguien está recibiendo bendición aquí esta noche? A ver, yo vine a Virginia Beach a predicar, yo no sé ustedes. Ustedes viven aquí, yo vine a predicar la palabra del Señor, amén. El mínimo acto del ser humano hacia Dios, Dios lo toma como lo más grande. Así que cuando de repente usted dice, es que yo quisiera que mi vida acá, el Señor dice, espérate, que este me está dando un espacio. El mínimo acto del ser humano hacia Dios, Dios lo toma como lo más grande. No vayan a pensar que lo que pasó en el Pentecostés fue algo sobrenatural de parte de los discípulos. El espíritu de profecía señala que el Espíritu de Dios estaba ya dispuesto a ser derramado, y tan pronto aquellos los vio, dice el libro Hechos de los Apóstoles, cuando tan pronto el Señor los vio unánimemente juntos en el mismo lugar, dijo, ahora es, y abrió las ventanas de bendición y cayó sobre la vida de los discípulos. Así que no vayan a pensar que fue algo sobrenatural, que ellos se consagraron, no, aquellos sinvergüenza, porque lo eran, aquellos ingratos sinvergüenza. Un día decidieron abrir el corazón al Señor y para el Señor fue lo más grande.
Moisés estaba allí y escuchó su nombre. Dios tenía un plan. Dios usa la curiosidad para llamar nuestra atención. Porque la zarza que estaba llena de fuego se supone que se estuviese consumiendo. Yo he conocido en mi vida ministerial al predicar la palabra del Señor muchos que han llegado ahí a la plaza donde he predicado, a la carpa, al auditorio, al teatro donde he estado, en la iglesia donde he estado, por curiosidad. ¿Qué pasa ahí? Ahí hay algo. Pero Dios también usa la curiosidad de aquellos que te están mirando. ¿Por qué este ahora es así? ¿Por qué come así ahora? Antes no comía así. Antes no hablaba así. Antes no se comportaba como se está comportando ahora. Dios también usa la curiosidad para atraer y para llamar. Lo hizo con la vida de Moisés. Y mientras dice la Biblia, él dice, aquí se está consumiendo, aquí se está levantando esa zarza, tiene fuego, pero ¿qué está pasando? Y dice la Biblia, voy a ver esta gran visión, me voy a acercar a ver qué es lo que está pasando. Y cuando Moisés se acercó, confirmó que la zarza no se estaba quemando, y la sorpresa se la llevó él cuando por su propio nombre escuchó: Moisés, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Dios aprovechó tener a Moisés cerquita, y tan pronto lo tuvo cerquita como los tiene a cada uno de ustedes en esta noche, cerquita de él le dio una instrucción. Si la instrucción era salvar a el pueblo de Israel, si la instrucción era usarlo como caudillo para libertar a aquellas millones de personas que habían sido oprimidos por el azote del egipcio, si el plan era vivir 40 años dando vueltas, ver el mar abrirse, en las tablas entregadas en el Sinaí, si ese era el plan, ¿por qué entonces el Señor no empezó diciendo: ¿sabes qué? Ya te tengo aquí, te necesito para esto, te necesito para lo otro? Vas a ver un mar levantándose de un lado a otro y el pueblo va a caminar toda la noche como dicta el espíritu de la profecía, y van a llegar al otro lado. Quiero decirte también que vas a subir a un monte llamado el Sinaí. Te voy a entregar el decálogo, te voy a entregar 10 instrucciones que van a ser el legado para bendición de miles de millones de personas. Moisés, y empezó a dictarle el plan. ¿Por qué Dios no aprovechó y empezó a decirle lo que le tenía que decir a Moisés, y le viene con que se quite las sandalias? ¿Cuál es el empeño de quitarse las sandalias? Porque lo primero que Dios dijo fue eso. Hoy recibí una llamada de mi hija, y lo primero que le dije es lo que yo quería darle importancia, no importa lo largo de la llamada. Lo primero, nuestra tradición en el Caribe, lo primero que se dice cuando vemos a la tía, al abuelo, es lo más importante: bendición. Padre contesta lo primero. ¿Qué es lo primero? Dios te bendiga. Yo no sé si a ustedes le ha pasado lo mismo, cuando de repente usted, extraviado mentalmente, no aprovechó y dijo lo primero, lo que vale la pena. Alguien de allá dice: ¡hey! Se le olvidó decir lo primero. Aquí lo primero que se dice, ¿qué es? La bendición. En Centroamérica vi la misma costumbre. Lo único que los jóvenes en algún sector ponen sus manos, dicen bendición, y los padres arropan sus manos y le echan la bendición. Nosotros nos gusta dar el beso y el abrazo. Lo primero que se dice es lo más importante. Así que para Dios lo más importante aparenta ser, no era librar al pueblo de las plagas. Lo más importante, ¿qué fue? Ayúdame, iglesia. ¿Qué fue? Quítate las sandalias. Aguántese bien del banco, que ahora el pastor va a apretar.
Hay algo. Cuando Dios llama y cuando Dios escoge, hay algo que tendrás que quitar del camino. Siempre hay algo. Nadie llega donde Dios y queda igual. Nadie que Dios llama, la iglesia me está oyendo, ¿sí o no? A ver, nadie que Dios llama y que Dios escoge mantiene el mismo ritmo, mantiene el mismo paso y aguántese bien del banco, sostiene y mantiene la misma gente a su lado. Yo no quiero ofender aquí absolutamente a nadie, pero hay una gran verdad aquí. Hay gente alrededor suyo que es permanente y hay gente alrededor suyo que es temporal. Hay gente alrededor suyo que será para siempre y hay gente que será pasajera. La diferencia está en a quién le somos fieles. Le digo a los jóvenes donde quiera que voy, y es pudiéramos decir un quote o una frase, y ya me la aplican, como el pastor Pagán dice. Se las voy a decir a ustedes. Un verdadero amigo es el que se preocupa por tu salvación. Y haga bien claro la lista, porque estoy hablando ahora simplemente de personas. Pero cuando Dios llama nos tenemos que quitar las sandalias posiblemente de costumbres, de hábitos, de tradiciones, de formas de pensar. Porque el día del encuentro con el Señor hay un detente, un cese y desista de muchas cosas al momento de que yo me encuentro con Él. ¿Y dónde lo veo? En Dios diciéndole a Moisés, quítate las sandalias. No puedes seguir caminando como iba. No puedes seguir pensando de la misma forma. No podremos consagrar una parte de nuestro corazón a Jesús y la otra al mundo. Les leí ayer, no somos hijos de Dios a menos que seamos enteramente de Dios. Alguien que bendiga el nombre de Jesús aquí. Así que con las mismas chancletas, sandalias, estilo de vida que traía yo antes de encontrarme con el Señor, al momento que a Él le plació escogerme, porque siéntase privilegiado que el Señor lo ha escogido usted. Privilegios van al lado de responsabilidad. Padres me enseñaron a que habían privilegios si en las responsabilidades se cumplían las que se tenían que cumplir. No malcríe a la próxima generación al lado suyo dándole lo que no les toca, dándoles lo que no se merece, lo que no se han ganado. Es que hay que... Eso le va a salir caro luego. Sale caro. Sale caro. Quítate las sandalias. No podemos seguir caminando igual. Tendrás que dejar de pisar donde estabas pisando. Tendrás que cambiar tu pensamiento a como venías pensando. Moisés, el plan y el propósito que yo tengo para tu vida tiene que empezar en tú quitándote la chancleta. En la generación que nosotros vivimos, de adultos y de jóvenes, porque tan pronto los pastores usamos la palabra la generación, todo el mundo tiene como que un switch. No sé, Pastor Martínez, si a usted también le pasa lo mismo. Y hacen así, el pastor está hablando de los jóvenes. No, estamos hablando aquí de todos. En la generación que nosotros estamos viviendo hay mucho de ¿por qué? Ustedes se imaginan ahora el Señor dándole una instrucción a Moisés diciéndote, quítate las sandalias, pero espérate, esto está caliente, ponte a pensar. O sea, yo me quito aquí las sandalias. ¿Qué clase de Dios tú eres? Y en algunas ocasiones nosotros no nos queremos quitar las sandalias. No estamos dispuestos a quitarnos las sandalias.
No nos interesa quitarnos las sandalias. Pero el propósito de Dios inicia con una prueba de disposición, una prueba de humildad, una prueba de obediencia, una prueba de lealtad a Él. Dios no iba a hacer lo que hizo con Moisés más adelante en la historia sin primero ver su disposición en quítate las sandalias aquí hoy. Parece algo simple, pero lo mayor estaba por venir. Parece algo sencillo, pero con razón Isaías dice que cuidemos las zorras pequeñas. ¿Saben qué? Son las que dañan el viñado. No vivas sin orar. Parece algo pequeño, se puede tornar en algo peligroso. No vivas sin sacar tiempo y estudiar su palabra. Ni un día. Parece algo sencillo, pero se puede tornar en algo peligroso. Quítate las sandalias. Que Dios está interesado en encontrarse contigo. La razón por la cual Dios dice quítatela es porque Dios estaba allí. Yo veo en esa actitud de... ¿Alguien está recibiendo bendición acá, sí o no? Yo veo en esa actitud de Dios gracia y misericordia. Si yo estuviera predicando en esta noche, en esta ciudad, un Dios áspero y rudo, que no le gustan las sandalias, la historia fuese diferente. Estuviera yo diciendo y hablando de un Dios que le molestó ver a Moisés entrar en sandalias. Pero no. Estoy viendo a un Dios interesado en encontrarse con Moisés. Un Dios que a sus escogidos los llama por nombre. Un Dios que le dice, yo estoy aquí. Y si yo estoy aquí, el lugar que estás pisando es un lugar santo. No necesitas las sandalias. Las sandalias en nuestra vida nos dan seguridad. Pero las sandalias de nuestra vida también dejan marcas. Es impresionante como una y otra historia de aquellos que desean cruzar las fronteras, las esquinas de diferentes países para entrar a este. Una de las cosas que hacen, que toman alfombra y cubren sus zapatos para no dejar huellas, que las autoridades de la frontera no les identifiquen. Impresionante ver en el televisor cuando arrestan a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Miren en los zapatos. Aquellos que conservaron un zapato está forrado de alfombra, amarrado con unas sogas para no dejar huella. Pero si las sandalias de nuestra vida no son quitadas al encuentro de nuestro Dios, déjeme decirle que las sandalias dejan huellas y marcan a la próxima generación. Si su vida no es una vida de oración, la de sus hijos tampoco lo será. Si su vida no es una vida de venir y congregarse, alabar al Señor en su casa, tampoco. La huella que estamos dejando es una huella de ausencia en la casa y en la reunión de los santos. Las sandalias eran importantes. Dios le dijo a Moisés, quítatela. El plan de Dios para tu vida solo lo puede cumplir Él mismo. Alguien una vez me dijo en la oficina, pastor, ¿y cómo yo sé el plan de Dios para mi vida? Yo le dije, pregúntale a Él. Él es el único que lo conoce. Y viviendo lejos de Dios, lógicamente no vamos a darnos cuenta del plan hermoso que el Señor tiene, porque nos dio. Déjeme decirle algo. Dios nos escogió. Pero quiero aclarar algo. Nos escogió para salvación. No porque yo me lo merezco, usted se lo merece. Es porque a Él le place. Dijo, yo quiero salvarlo. La iniciativa, la acción
de salvación está estrictamente al lado de Dios. Por eso nada de lo que nosotros querramos hacer nos va a dar la oportunidad de ser salvos. Si hay alguien aquí que quiere hacer alguna obra, el Nuevo Testamento dice, esta es la única obra que debemos hacer, creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Si todavía usted no me cree, pregúntele allá a Romanos cuando, hablando de Abraham, la Biblia dice, Abraham, el padre de la fe, de verdad que tiene de qué, si fuese justificado por las obras, Abraham tiene de qué jactarse. Pero claramente dice, pero no delante de Dios. Porque las cosas que hizo Abraham nadie las hizo. Así que él tiene de qué jactarse. Eso de levantar un cuchillo y estar dispuesto a enterrárselo en el costado a su hijo de la promesa, eso lo hizo Abraham. Eso no lo ha hecho más nadie en la historia. Él tiene de qué jactarse, pero no puede pararse delante de Dios. Oye, yo estuve frente a matar a mi hijo. Dios va a decir, so what? Romanos dice que somos justificados por la fe. Pero para eso hay que soltar la sandalia. Lo próximo no va a continuar. Porque Dios nos ha escogido para salvación. Algo hay que soltar en el camino. Cada uno de nosotros sabemos qué es. Posiblemente es un problema inconcluso, una esperanza vacía y falsa, alguna crisis o alguna colección de crisis. Quizás algo que tiene que ver con nuestro orgullo, quizás con nuestra prepotencia, pero Dios hoy está diciendo, yo te he escogido para salvación. Lo único que te estoy pidiendo es, quítate donde estás pisando y empieza a caminar por él. Las sandalias de aquí en adelante no las necesito. Una vez un joven me dijo, pastor, eso de que Pedro caminó sobre el agua, eso me es tan difícil creerlo, que Pedro caminó sobre el agua. Y más se sorprendió cuando yo lo miré a la cara y le dije, Pedro no caminó sobre el agua. ¿Lo ves, pastor? ¿Lo ves? ¿Lo puedo citar a usted? No hay ningún problema, Pedro no caminó sobre el agua. Yo sabía, gracias, pues se puso bien feliz. Yo le dije, no, Pedro no pisó el agua. Pedro lo que pisó fue la palabra de Dios que le dijo, ven. Y encima de ese ven, encima de esa palabra, fue que Pedro por la fe pisó. El momento que dejó de pisar sobre la palabra de Dios, se empezó a hundir. Y una misma palabra lo salvó. Cuando aquel Salvador del universo tomó la mano de aquel discípulo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudar? Lo levantó para salvación. En esta noche, parte de nuestra identidad es aclarar que Dios a nosotros nos ha escogido para salvación. Pero aquí hay que quitárselas. Usted sabrá cuál es el camino que ha venido pisando, sobre qué ha venido pisando. Pero antes de que el propósito de Dios tome esencia en nuestras vidas, hay que quitarse lo que traía. Y no podemos seguir pisando en el mismo lugar. No podemos seguir pisando. Pero pastor, ¿por qué no nos hablaste de que más adelante vamos a ver los grandes milagros y prodigios que Dios hizo? Pero si Dios no le interesó empezar por ahí, yo no tengo hoy que hablarles a ustedes de por donde Dios no empezó. Dios empezó diciendo, quítate las sandalias. ¿Entiende algo? Yo te he escogido para salvación. Quítate lo que traes. Quítate las sandalias. Entonces yo miro en la Biblia muchos de los que dejaron algo atrás para seguir. Me acuerdo de José. La mujer de Potifar
le fue arriba a José. Tuvo que agarrarlo bien y tuvo que tratar y forcejear con José al punto que él decidió, ¿qué dice la historia? Dejar su capa y correr por su vida. Yo no sé a qué te estás aferrando. Tú le vas a poner el significado a la sandalia. Tú le pondrás el significado, ya que hice mención de la historia de José, a la capa que trae. Pero la buena noticia es que si hemos sido escogidos para salvación, por ninguna sandalia ni por ninguna capa, yo me voy a perder la bendición de vivir con Cristo para siempre. Suelta eso ya. Suelta eso. Quítate las sandalias. Has sido escogido. En aquel monte allí no había nadie más. Te está llamando por su propio nombre. Él llama a los que escoge, dijo Isaías, por su nombre. Te cambia el nombre. Habla de los que les puso sobrenombre. Como quiera sigue llamando. Llama y llama. Y cuando tiene tu atención, lo primero que te va a decir es: quita eso. Eso ya aquí no lo necesito. ¿Alguien recibió bendición en esta noche? ¿Alguien recibió bendición en esta noche?